Tú que eres gente pensante y amante de la duda filosófica, bienvenido al Desglose, un lugar para mentes abiertas y curiosas. El tema del día de hoy es la pandemia generada por el COVID-19. En el estudio tenemos a Aldo Fulcanelli y en línea tenemos al doctor Alejandro Murillo. ¿Cuál es tu postura con respecto a lo que estamos viviendo actualmente con esta pandemia? Pues mira, yo creo que yo no sería de la postura que negarían la presencia del virus o de su existencia. Yo creo que el virus está ahí. La prueba es que ha causado muchas muertes alrededor del mundo, ha causado una crisis no únicamente de características de salud o de salubridad mundial, sino además una profunda recesión económica. Sin embargo, yo sí pues estaría a favor de que se respeten los derechos humanos, ya que pues varios gobiernos del país de corte fascista pues están violando los derechos humanos de las personas, lo estamos viendo, esto me parece muy delicado, y el que se diga que entraremos a una nueva normalidad, pues también habría que pensar esa parte, ya que, pues como venía yo diciendo, estoy de acuerdo con que se tomen las medidas de salud para salvaguardar a las personas, pero lo que estoy en contra es de que sí, esto quede de manera permanente. Yo sí preguntaría a la Organización Mundial de la Salud bajo qué base una organización que ni siquiera sabe profundamente cuáles son los factores de contagio, ni siquiera tiene la profundidad del conocimiento de la enfermedad, que un día dan una información y otra, si pudiera aclarar bajo qué términos nos dice que tenemos que cambiar nuestras vidas ya definitivamente, ¿no? La primera pregunta que tenemos es, ¿se conoce a ciencia cierta cuáles son los factores de contagio de la enfermedad? Para esto quisiera ir primero con la opinión del doctor Murillo. Si la pregunta es cómo se contagia la enfermedad de una persona a otra, sí, eso ya lo hemos platicado mucho. Se contagia por virus que salen del tracto respiratorio en microgotas. Los virus difícilmente van a viajar libres en el aire, tienen que ser transportados por estas microgotas que no viajan más de un par de metros durante el habla o la respiración normal y pueden viajar hasta 5 o 6 metros durante el ejercicio, las exhalaciones intensas o durante el canto, la tos o los estornudos. Es por eso que es importante tener varias cosas en cuenta, como la importancia de la distancia, la importancia del uso de los cubrebocas para proteger a los demás, y la importancia de la etiqueta al estornudar o toser, que es pues, hacerlo dentro del ángulo del codo. También hay que recordar que esas pequeñas gotas pueden ir a contaminar superficies y tenemos que tomar eso en cuenta, pero todo eso ya lo hemos platicado, bueno, ya se ha platicado mucho. Si la pregunta va más encaminada a la controversia que hay recientemente por lo que declaró la OMS acerca de la transmisión en pacientes asintomáticos, hay muchas cosas que tenemos que considerar con respecto a eso. Número uno es que no se sabe a ciencia cierta cuál es la cantidad de pacientes asintomáticos, no sabemos cuál es el porcentaje de pacientes asintomáticos. Este factor va a ser completamente distinto para cada país de acuerdo a las decisiones que tomen en cuanto a la realización de pruebas. Por ejemplo, en México prácticamente no se están realizando, pruebas a pacientes asintomáticos, a menos que sean contactos de muy alta sospecha. Otro factor importante es que hay pacientes asintomáticos y pacientes presintomáticos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno cursa la enfermedad en su totalidad sin síntomas o con síntomas mínimos. Y el otro cursa un periodo de contagiosidad sin síntomas. Se cree que el tiempo justo antes de la aparición de los síntomas es cuando tiene el paciente mayor carga viral o mayor posibilidades de contagiar a otro. Y posteriormente, después de ese periodo presintomático y de contagio, pueden iniciar con sintomatología. Otra cosa importante es que ya hay decenas de estudios que apoyan la noción de la transmisión por pacientes asintomáticos. Aunque la OMS haya hecho mención de estudios recientes que les hacen creer que este tipo de transmisión es rara, la gente no sabe que la mención de estos estudios indica una etapa muy temprana del conocimiento de este asunto. Falta cotejar con nuevos estudios hechos por revisión por homólogos y finalmente integrar un metaanálisis que dé un veredicto claro de esto. De una forma u otra, se ha mencionado erróneamente que tal declaración invalida la indicación de distanciamiento social. Eso es completamente falso, pues no es solo la transmisión por asintomáticos la que nos preocupa, sino también los presintomáticos, los sintomáticos no aislados
y en general los descuidos de la población que llevan a este virus de un hogar a otro. El virus no viaja por sí solo, necesita de un huésped transmisor, y si ese huésped se queda en su casa, la transmisión comunitaria disminuye. Pues mira, yo creo que él mismo lo está diciendo, si él mismo dice, como dicen otros estudiosos, otros médicos, que falta cotejar todo lo que se ha mencionado, porque dio una explicación bastante interesante, muy profunda, y que es particularmente necesaria que la gente la sepa, que se pueda ser difundida, pero él mismo comenta que hay que cotejar esta información y hay que comparar hasta el final y hay que ver, pues quiere decir que no todo ha quedado claro respecto al virus, y que esto no va a quedar claro respecto al virus hasta que pase tiempo, hasta que los efectos del virus o cesen. Sin embargo, yo insisto en que la actitud otra vez de la Organización Mundial de la Salud es bastante errática, ya que ellos mismos mandan boletines donde dice una cosa, donde dice que a través del aire probablemente no, probablemente sí. Yo creo que es la propia Organización Mundial de la Salud la que está destruyendo el esfuerzo de los médicos que están tratando de investigar, y que este organismo pues se porta, insisto, de manera muy errática, ¿no? ¿Sientes que las instituciones de salud han manejado bien, en México particularmente, han manejado bien esta pandemia? Si te parece bien, vamos a ver cuál es la respuesta del doctor Alejandro Murillo. Antes de que iniciara la Jornada Nacional de Sana Distancia y durante los primeros días de esta, la gente se quejaba mucho de por qué no la habían iniciado antes. Y ahora vemos que ya hace días que la población se agotó, es muy difícil soportar el encierro. Por esto era importante esperar el momento de mayor beneficio para iniciarla. ¿Funcionó? Sí, y funcionó muy bien. La escalada de casos se desparramó en un periodo de tiempo más largo, que era justo lo que queríamos. Con todo y lo desobedientes que somos los mexicanos, hubo una excelente respuesta a estas indicaciones. Y la gente se queja porque no vieron una curva plana. Pero creo que el término idóneo era achatarla, hacerla menos picuda. Y eso es justamente lo que pasó. En lugares aquí como en Cabo fue especialmente benéfico, ya que el turismo nos hubiera hecho ser de los primeros estados en llegar a números rojos. Pero el cese del turismo y el aislamiento prácticamente detuvieron la escalada, y es ahora que realmente empieza para nosotros, para Los Cabos, lo grueso de la transmisión comunitaria. Les recomiendo abrocharse los cinturones porque para nosotros apenas está por llegar lo feo. En cuanto a la cuestión de ser más estrictos, creo que estos 3 meses debieron ser no solamente meses de aislamiento, sino también meses de una preparación intensa para una nueva apertura. Como soldados prácticamente todos debimos habernos puesto a aterrizar ideas que nos dieran una apertura lo más segura posible. El mundo cambió y eso es definitivo y no estamos preparados. Es difícil hablar de este tema. El problema grave a la hora de considerar esto, ser más estrictos o no, es que pues tenemos el desempleo, el hambre, las graves consecuencias económicas sobre nosotros, y todos esos factores muy importantes están en juego. Nos urge evolucionar a una nueva forma de relacionarnos. Mira, yo creo que en particular en ese aspecto ha sido de manera correcta, ha sido de manera equilibrada el manejo que le ha dado el gobierno federal, no así la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que es la que dicta los protocolos. Yo sí pues estoy muy en desacuerdo con la manera errática de actuar de ese organismo de cooperación, que sí ha demostrado serios errores en cuanto al tema de la pandemia, y hay muchas voces que hablan de que incluso se dedicó a encubrir en los primeros días los primeros efectos de la pandemia, y pues la verdad es que todos pueden darse cuenta que ese organismo ha recibido al menos 50 millones de donaciones del gobierno chino, ¿no? Entiendo. Hay una postura, hay ciertos rumores en los que se dice que a muchos médicos en el sistema de salud mexicano se les instruye a dar como causa de fallecimiento a enfermedades que no son COVID, que se diagnostiquen como COVID. ¿Tú crees que eso está pasando? Perdonen que me ría un poco con esto, pero es una tontería increíble. Siendo sujetos a lo que somos legalmente, ¿quién se iba a atrever a cometer estas tonterías? Ni administrativo, ni político, mucho menos un médico se atrevería a cometer tal cosa. Piensen un poco, el gremio médico es una fracción mínima de la población votante.
Nuestro sistema de salud se encuentra en caos desde antes que yo entrara a la facultad y ante la crisis de atención, el pueblo, los pacientes representan la gran mayoría de la población votante. ¿Qué pasa con esto? Que cuando el sistema falla, para los políticos es más fácil meter a un médico a la cárcel que abrir otro hospital. Busquen el movimiento Yo Soy Médico 17. Tenemos años rodando por las piedras con este asunto. El gobierno ha instaurado medidas legales punitivas enfocadas en crucificar médicos para desviar la atención de los votantes y hacerles creer que se está haciendo algo por ellos, cuando lo que se debería de hacer, y todo el mundo lo sabe, es disminuir la sobrecarga institucional y mejorar la calidad de atención. Entonces, en ese contexto, ¿no les parece de risa que crean que los médicos estaríamos dispuestos a hacer esto? Nuestro gusto es hacer nuestro trabajo y hacerlo tan bien como podamos, no ir a la cárcel por tonterías. Por otro lado, es fácil trazar el origen de esta creencia, de esta tontería. Dijimos, la enfermedad por SARS-CoV-2 es una enfermedad compleja y en sus casos graves complica las vulnerabilidades de los pacientes, causando presentaciones atípicas. No es difícil ver que una persona con un bajo nivel de estudios no pueda comprender cómo su familiar llegó con colecistitis o infarto al hospital y terminaron diagnosticándolo como coronavirus. Un problema real y contundente es más bien el subdiagnóstico. La cantidad de pacientes que no nos enteramos que eran coronavirus. Eso es mucho más grave que las ideas locas de que los médicos nos ponemos a achacarle este diagnóstico a pacientes nomás porque sí. Esa fue la respuesta del doctor Murillo. ¿Qué es lo que piensas? Pues mira, yo creo que ese es un tema muy controvertido. Sí hay voces que dicen que eso sucede. Yo creo que hay mucho de cultura del rumor en esto, que hay mucho de cultura del miedo, sí, yo creo que hay mucho temor, hay mucho nervio, porque esto es inusitado. Quiero decirte que en el mundo, pues la humanidad a través de los siglos hemos enfrentado muchas pandemias y nunca se había reaccionado como esta manera, ¿no? De esta manera, anteponiendo el aislamiento como un factor de salvación. Yo tengo serios conflictos con ese tema. Yo creo que no podemos entrar a una cautividad inducida, yo así le llamaría, porque obviamente nadie en sus sanos juicios, nadie en sus cabales estaría dispuesto a encerrarse en su casa por 2 meses o más, si no fuese obligado a hacerlo a través de la Organización Mundial de la Salud, que es la que dicta los protocolos y es la que dicta la nueva normalidad, que insisto, se me hace muy raro, por ejemplo, que ya la Comisión Internacional de Viajes y Turismo ya haya dicho cómo van a ser los viajes al extranjero, y la verdad es desalentador. Son puertas biométricas, son escáneres, son semáforos de revisión, el contacto humano va a ser limitado y todo eso está bien si es temporal, pero sin embargo esta comisión ya dijo que va a ser permanente. Entonces yo vuelvo al mismo punto. ¿Cómo nos quieren orillar a que transformemos nuestra vida si la pandemia ni siquiera ellos saben si se va a quedar o no, si va a ser o no, si ellos mismos ni siquiera saben si los factores de contagio cuáles son, dan una información un día, y me refiero otra vez a la Organización Mundial de la Salud, ni ellos mismos tienen en claro el tema de la pandemia, no lo saben y no lo vamos a saber hasta después de todo esto. Entonces, ¿cómo es que lanzan ellos esta propuesta y nos imponen? Yo aquí me preguntaría, nos preguntaron a los usuarios que pagamos los boletos de avión si estábamos de acuerdo con esas medidas totalmente draconianas. Esa sería mi pregunta, ¿no? Muy bien. Hablando de eso, ¿cómo sientes que ha manejado la media, los medios en general, esta información? ¿Crees que han sido certeros, que están siendo veraces con la información que están manejando? ¿O hay cierto amarillismo, en un momento dado manipulación? ¿Cuál es tu percepción acerca del tema? Pues mira, yo creo que hay de todo lo que acabas de decir. O sea, hay manipulación, hay desinformación, hay algunas voces críticas, pero lo que queda de manifiesto es el temor a la violación de los derechos humanos y en este caso la libertad, ¿no? Yo creo que nuestros ancestros, nuestros antepasados, los hombres de hace un siglo o demás, lucharon en las revoluciones, en las independencias para que tuviéramos libertad. Y no es posible que en el siglo XXI, que es el siglo de las comunicaciones y la inteligencia artificial, y el siglo de la ciencia, de la supremacía tecnológica, hoy nosotros levantemos la mano dando un paso hacia atrás en nuestras vidas y en un retroceso temerario, que es nosotros aceptar como forma de vida la cautividad, ¿no? Hay mucho que decir y entender al respecto.
Estoy, al igual que creo muchos médicos, bastante conforme con el trabajo que se está haciendo de coordinación a nivel central. López-Gatell es un médico y funcionario público como creo ninguno que me hubiera tocado ver antes. Es excelente para el trabajo que está desempeñando y creo que la estrategia ha tenido fallas reales de operatividad, cosas que quizá subestimaron a la hora de plantear la logística. La mayoría de las quejas que circulan en cuanto al trabajo que han realizado tienen más que ver con errores de percepción, muy probablemente debidos a que los medios tienen poca experiencia en analizar información estadística o epidemiológica. Creo también que los medios de nuestro país, muchos de estos medios, dependen parasíticamente del amarillismo. Saben que hay mucha gente ignorante y a la hora de comparar, son muy pocos los que presentan contenido sustancioso. Van más por el escándalo y el terror. Y en ese sentido, estoy de acuerdo con amigos y compañeros que consideran que han hecho esto un juego de terror. Pero más gracias a la forma en que los medios ponen sus noticias que a la ya de por sí cruda realidad de la pandemia. Dentro de todo ese amarillismo, sin embargo, hay verdades muy importantes acerca de los puntos débiles de nuestras estrategias. Y esas áreas débiles creo que son las mismas que hemos enfrentado en todas las áreas siempre. Las pruebas que deberían de haber tomado 2-3 días en dar un resultado tardan a veces hasta 10 días. Los datos que deberían llegar oportunamente son detenidos por cuestiones de escritorio. Los insumos y las capacitaciones que debieron haber aterrizado con antelación llegan a destiempo y con errores por resolver. En fin, es México y cualquier buena estrategia no va a cursar sin sus debidas filas y retrasos e innecesarios tropiezos burocráticos. Y para terminar esta pregunta, nos gusta mucho culpar a los demás, los mismos que reclaman y se enojan al escuchar una noticia amarillista, son los que también hacen las cosas a medias. Todo el mundo dice, ¿por qué el gobierno no abre las playas, por ejemplo? Y nadie dice, oye, en Semana Santa estaban a reventar cuando te dijeron que no fueras. Dejaron de surtir cerveza y casi se mueren de la desesperación. Y empiezan a surtir y abarrotan los expendios. Es irónico que sea tan fácil culpar a los que están trabajando y al mismo tiempo tan fácil no hacer lo que te toca. Muy bien. Platicábamos fuera de cámara de que tal vez esto se veía como un reinicio financiero, como un reinicio económico más bien. ¿Puedes desarrollar un poco más esta idea? Sí, mira, es un término que prácticamente, pues quiero decir, yo no acuñé, ¿no? Porque la gente puede decir que estoy inventando yo mis propios conceptos. El reinicio del capitalismo es un término que de hecho, quien encabeza el Foro Económico Mundial, que se apellida Schwab, fue él quien habló del reinicio del capitalismo en notas que dio a conocer este Foro Económico hace algunos días, donde ellos mismos dijeron que la reactivación de la economía sería en el marco de este foro, del Foro de Davos, que es un foro que se formó en el año de 1971 bajo el pretexto aparente de tener un mundo mejor, de tener mejores oportunidades, y esto es muy cuestionable, pero yo te diré que ellos acuñaron esa frase, el reinicio del capitalismo, lo anunciaron con bombo y platillo, y en enero del 2021 estarán ahí los líderes de todos los países, científicos, líderes de opinión, intelectuales. Quiero decirte que el Foro Económico Mundial o el Foro de Davos es un organismo, es un foro elitista, no es un organismo, perdón, es un foro donde no todos tienen acceso, sino que únicamente la gente que tiene gran poder de decisión, poder económico, es por colores, te asignan un color, una tarjeta, un color para que puedas ingresar, y los grandes personajes, los dueños del dinero, del capitalismo, son los que pues tienen la opinión más importante dentro de este foro. Me dijiste el cómo lo están haciendo, el cómo esto lleva años gestándose, aunque mi pregunta está un poco más orientada hacia el para qué. ¿Cuál crees que sea realmente el para qué? ¿Para qué es que están haciendo esto? Pues mira, yo creo que es un duro golpe contra, insisto que va a ser un durísimo golpe contra la libertad, ¿no? Tal vez yo creo que es el golpe más duro que se pueda tener conocimiento, que supera cualquier expectativa, y el propósito pues es la cautividad del género humano, el control mental total, la alienación total, la abducción total de la especie humana, porque somos una especie que solía pensar, que solía comparar la información que recibía y que dejamos de hacerlo. Y tú puedes ver a través de las generaciones, tú y yo pertenecemos a diferentes generaciones. Existe esto que se llama la brecha generacional, que son la serie de costumbres, de modas,
que existe entre una generación a otra y que le hace separarse en su comunicación, la brecha generacional. Tú y yo podemos notar cómo nuestras vidas han cambiado a partir de las tecnologías, a partir de las aplicaciones, cómo nuestras vidas se han ido. Otros dicen que pues nuestras vidas se han ido, que son más prácticas, que es mucho más fácil, que es mucho más sencillo todo. A lo mejor sí, pero lo que sí te digo es que nos perdimos la empatía. Quienes tienen hoy mi edad, porque yo tengo 42 años, o quien tienen más edad, pueden decir claramente cómo estas brechas generacionales se han ido ampliando y cómo nuestras vidas son hoy más invasivas. El concepto de intimidad cambió, el concepto de privacidad es nulo ya. Todo el mundo se puede enterar de lo que haces, de lo que yo hago. Y eso se difunde, se viraliza. Si eso se viraliza, te pueden correr de tu trabajo, donde sea. O sea, vivimos restringidos bajo el dominio de una dictadura global y eso es real, ¿no? Y las formas en que la gente se comporta en los medios de en las redes sociales son verdaderamente temerarias, ¿no? Tú te das cuenta cómo hay gente que incluso convoca al linchamiento de otras personas, cómo gente se ha citado en lugares para ir a linchar a personas que ni siquiera saben si cometieron o no un delito, ¿no? Esto me parece gravísimo, es la utilidad. Y vuelvo, con esto cierro diciéndote que tú y yo podemos ver cómo nuestras vidas se modificaron otra vez, ¿no? Cómo nuestras vidas hoy son mucho más restrictivas, donde hay muchos más desiguales. Quien no tiene una aplicación, pues es de una persona que la haces a un lado. Si no tienes una aplicación, pues incluso no podrías ni trabajar, porque hoy en los trabajos te exigen que tengas WhatsApp para poderte comunicar y hacer home office, ¿no? O office home en tu casa y que mandes los temas, ¿no? Entonces, eso puedes darte cuenta qué pasa con la gente que no tiene acceso al WhatsApp. Es muy poca, tú podrías decirme, que casi todos tienen WhatsApp. Yo me preguntaría por qué mucha gente tiene WhatsApp y muchos otros millones no tienen ni siquiera comida que llevarse a la boca, ¿no? Lo que todavía no me queda realmente claro es cómo es que esto beneficia a las élites financieras. Lo entiendo tal vez en poder, pero digo, ¿qué hacen con ese poder? Pues mira, si tenemos un poco de suerte, tanto tú como yo podremos ver cuál es el desenlace de esa historia tenebrosa, ¿no? Esta respuesta yo no te la puedo dar porque no la tengo, pero espero ver qué pasará. Lo que sí te puedo decir es lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo, comparándola con la historia, comparándola con la cultura, como observadores que somos de lo que ha pasado en el mundo. Te puedo decir que esto pasa, esto sucede, la alienación es real, existe el control mental. Hay programas incluso que muchos gobiernos financian de control mental y están ahí. Esto es una realidad. ¿Por qué controlar las mentes de las personas para mantenerlas inducidas, para mantenerlas en un perfil bajo, para mantenerlas bajo control, para que no se rebelen, para que no luchen contra los sistemas, en este caso contra el sistema capitalista, que es el que ha regido al mundo durante mucho tiempo bajo una dominación totalmente autoritaria, ¿no? Es lo que podría decir. Muy bien, entiendo. ¿Te parece bien si vamos con la respuesta del doctor Alejandro Murillo? Muy bien. Pues creo que el meollo del asunto es la causalidad y la intención. Imagino que los que arman estas teorías no leyeron Mafalda. Don Manolo, del almacén Don Manolo, no desaprovechaba ninguna oportunidad. El mundo giraba y siempre giraba a su favor. Así es para las élites también. Su habilidad es girar la mesa a su favor y lo seguirán haciendo siempre. Así hablemos del petróleo, las energías renovables, las inversiones en salud, la criptomoneda, los viajes al espacio, etc. Lo que dudo un poco es que lo hayan propiciado. No lo puedo negar tajantemente y no se tome a mal. No quiero salvarlos, no quiero salvar a nadie. Ni alabo el desastre que estas personas hacen con el objetivo de forrarse de dinero y de poder. Pero lo veo un poco como estos creyentes de la bioneuroemoción que dicen que si te duele el tobillo derecho es porque tienes problemas no resueltos con tu tío segundo. El reinicio económico ocurrirá. Las élites sabrán girar las cosas a su favor, de eso no hay escapatoria. Y el control ya lo tenían desde hace mucho tiempo. Y quien crea que esto es el golpe maestro de las cumbres del capitalismo anda atrasado en noticias, a mi opinión. Por otro lado, los que saben de epidemiología, los que saben de enfermedades epidémicas, ya veían esto en nuestro horizonte desde hace bastante tiempo. Era solo cuestión de que llegara y ya llegó. Creo que la causalidad apunta más para allá, para aquellos vaticinios, que para las inteligentes y rapaces mentes capitalistas.
Antes de entrar a escena nos platicabas de un concepto muy interesante que me intrigó, de el transhumanismo. Me tienes muy intrigado con esto del transhumanismo, está interesante. Así es, mira, hay autores que afirman que nosotros ya no somos totalmente humanos, porque hay características de la especie humana que nosotros ya no tenemos, y me refiero en específico a las personas del siglo XXI, porque algo que caracteriza a la especie humana, pues no podemos decir que es únicamente caminar erguidos, que somos Homo sapiens sapiens, de la familia de los homínidos, en fin, todo lo que es la descripción científica de la especie humana, sino que una de las características del ser humano es el pensamiento. Y una de las características es el pensamiento crítico, la capacidad de cuestionar lo que se dice, la comparación de información, porque el pensamiento pues es una serie de procesos que son incluso químicos del cerebro. Entonces son químicos y son intelectuales. Entonces cuando dejas de usar esa parte, pues evidentemente una parte tuya ya no es humana, y no podemos identificar entonces qué es. Entonces podemos, yo creo, afirmar que somos de humanos a entes. Podemos fácilmente pasar a esa forma de pensamiento, a la entidad, una entidad pues que ha sido reclutada para renunciar definitivamente a su libertad, ¿no? Y será reclutada para lo que se nos diga, ¿no? Una entidad pues es algo, no es una persona, no es ni siquiera una cosa, sino que es un factor vivo que está ahí y al cual le puedes decir, ve y haz esto, y lo hará, ¿no? ¿Y cuál crees que es la búsqueda ulterior de esto? ¿Cuál es la mera finalidad? ¿En qué se beneficia realmente la gente que estaría en un momento dado haciendo esta manipulación? Pues mira, yo creo que bastante, porque tiene años este proceso, es un proceso de alienación y de control mental. Tú lo puedes ver en la televisión, tú lo puedes ver en la música, tú lo puedes ver en la cultura, como este proceso de desvinculación tiene muchísimo tiempo, incluso siglos, y es por fases, ¿no? Una de las fases pues es desvincular al género humano del resto de su entorno. La segunda fase sería desvincularlo del grupo social, y la tercera es hacerlo que voluntariamente acepte su cautividad, que eso me parece lo más grave del asunto, porque si en otros siglos llegamos a ir a las guerras, o nuestros ancestros, nuestros antepasados, para buscar la libertad, es risible, es temerario y es lamentable que el hombre del siglo XXI levante la mano para decir yo quiero ser cautivo, ¿no? Muy bien, me interesa mucho saber qué medidas crees que se pueden tomar un poco desde nuestro lado, desde nuestra trinchera, para aminorar o para, digamos, combatir esto que tú mencionas. ¿Hay algo que podamos hacer? Sí, mira, yo creo que hay un escritor, José Saramago, que es un gran escritor ya fallecido, sí, claro, que decía que la única alternativa al capitalismo era la conciencia. O sea que yo pienso que el despertar de la conciencia es la única manera que nos servirá para poder enfrentar esta agresión terrible, la peor de todas, creo que la más cínica de todas, y será la conciencia, puede ser a través de la resistencia civil. Ya estamos viendo cómo suceden cosas tremendas, por ejemplo en Estados Unidos, con las marchas contra las agresiones de la brutalidad policial. Tú ves cómo los policías se están uniendo a muchas marchas con la gente, cosa que no sucedía en otros momentos, ¿no? Me parece que eso llegó a suceder en Alemania y en Suiza, y me parece que en Canadá, algunas veces que se les intentó empujar en contra de los derechos humanos, y ellos, en un momento dado, la policía dijo, no, nosotros marchamos con la gente. Así es, yo creo que este es un gran paso, tiene que ver con la empatía, ¿no? Tiene que ver con que si un ser humano, aunque no viva en tu casa, aunque no sea tu familiar, aunque no seas tú, está sufriendo de una grave violación y en esa medida a ti te afecte, esa es la empatía, ¿no? Y esa es la clase de empatía que tenemos que generar de cara al siglo XXI. Y no, lo contrario es la apatía total. Si alguien agrede a una persona, a un vecino delante de mí, y es injusto, o alguien comete un acto injusto frente a mí, cínicamente yo no hago nada, pues esa es la clase de apatía que beneficia a quienes son pues, los dueños de la emisión del capital y del complejo militar industrial, ¿no? Vamos con las conclusiones finales. ¿Qué te gustaría agregar? Pues mira, yo quisiera que decirle a la gente pues que según mi opinión, según mis estudios y mi observación, porque esto parte de mi observación de muchos años de la realidad, y no podemos olvidar que la observación es la madre de la filosofía, de la ciencia, de todas las doctrinas habidas y por haber. Primero es la observación. Te puedo decir que es importante
que la gente sepa que habrá una batalla final por la libertad, yo así lo veo, ¿no? Donde habrá dos bandos. En el mundo ha habido batallas por muchos aspectos. Las cruzadas en la Edad Media fueron batallas religiosas. Después vinieron batallas por territorio en la Segunda Guerra Mundial. Las guerras son por territorio, las guerras son por poder, son para imponer regímenes generalmente autoritarios, y las revoluciones o las independencias suponíamos que eran para buscar la libertad. Pero si hoy damos ese paso hacia atrás, pues ya no va a tener sentido nada. Quiero decirte que la libertad es lo más importante que un ser humano puede tener. Después de la vida, la libertad es lo más importante. Si un ser humano no tiene libertad, pues ya no tiene nada, no tiene caso vivir. Así te lo puedo decir. Entonces yo creo que la próxima batalla, la gran batalla, la batalla toral, la batalla final, será por la libertad. Y serán dos bandos, uno de ellos a favor, obviamente otro en contra, donde habrá delatores, donde habrá traidores, donde habrá colaboracionistas con ese sistema totalitario global, porque a lo largo de la historia siempre ha sido así, siempre lo hemos visto así. Y al final yo sí quiero pensar o quiero creer y tengo la esperanza de que ganará la libertad, ¿no? Ese es mi punto de vista. Muy interesante. Vamos con la respuesta del doctor Alejandro Murillo, si te parece bien. Personalmente, creo que el mayor reto es no enfermar a mi familia. A la mayoría de los médicos nos quisieron asustar antes de entrar a medicina. Nos dijeron que eran demasiados libros, demasiados desvelos, demasiado dolor y afectación emocional. Pero a mí no me dijeron que en ocasiones iba a tratar y cuidar a gente ignorante que pudiera decir cosas como nos están matando, mientras uno se parte la madre por hacerles bien. No me dijeron que los juzgados no me darían derecho a equivocarme y cometer errores, es decir, legalmente estoy obligado a ser infalible, so pena de incurrir en negligencia médica, situación que nunca van a vivir los panaderos, ni los mecánicos, ni los músicos, ni los administradores. En fin, todos esos detalles de la medicina siempre me parecieron cándidas inconveniencias, o sea, cosas pequeñas hasta hoy. Nunca imaginé ser en cierta forma un protagonista de esta lucha mundial. Es una responsabilidad muy grande. Y tenemos que ser efectores, cuidadores, comunicadores, tolerar la ignorancia y el miedo y no bajar la guardia. Tenemos que seguir yendo a diario y no descuidar ni el mínimo detalle. Mi reto más grande es poder servir efectivamente a mis pacientes sin que eso termine matándome o llevando la enfermedad a las personas que amo. En lo práctico, los detalles son muy diferentes para cada médico, para cada administrativo, para cada enfermera. Son muchísimos retos en cada una de las áreas de la atención de salud que se están viviendo. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu disposición para venir a este foro. Mucho gusto, un placer estar aquí. Gracias.